Bueno, hoy día nos toca hablar de, como dijo bien aquí el hermano César, nos toca hablar de un personaje. Hablaremos de un gran personaje, por decirlo así, de la Biblia llamado Bernabé. ¿Alguien ha escuchado el nombre de Bernabé? ¿Cierto? En el libro de los Hechos se nombra mucho, ¿cierto? Bernabé. ¿Quién era Bernabé en la Biblia? ¿Y qué podemos aprender de él? Lo vamos a ver ahora. Bueno, como dije recién, la mayor parte de lo que sabemos sobre este varón de Bernabé proviene del libro de los Hechos. El libro de los Hechos lo nombra en varias ocasiones. También Pablo, en una de las cartas a Timoteo, también nombra al sobrino de Bernabé. Habla un poco así. Bueno, y... como dije, sabemos de Bernabé por el libro de los Hechos y que detalla más bien el libro de los Hechos también el ministerio que tenía este varón, Bernabé, ¿cierto? Donde viajaba también, ¿cierto? Difundiendo las buenas nuevas, el evangelio del Señor Jesucristo. Bernabé, dice la Escritura, que era un levita de Chipre, que guió no solo a judíos, sino a muchos gentiles también a la fe cristiana. Bueno, yo creo que ya estamos claros quiénes son los gentiles, ¿cierto? Los gentiles son las personas que no son judías. Los que no son del pueblo judío son llamados gentiles. Entonces, Bernabé, ¿cierto? Guió a muchos judíos y a gentiles no judíos, ¿cierto? También a la fe cristiana. El libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 24, dice, porque era, hablando de Bernabé, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, dice allí el libro de los Hechos, ¿cierto? Lucas, en el libro de los Hechos, Lucas escribió el libro de los Hechos. Lucas en el libro de los Hechos identifica a Bernabé, como leemos aquí recién, como un buen hombre. Un hombre, dice, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice, ¿cierto? Que trajo a muchas personas, a un gran número de personas al Señor. Era un evangelista, Bernabé. Cumplía la labor de evangelista. Los viajes, ¿cierto? Y el ministerio de Bernabé para Jesús, o en el nombre de Jesús, para Jesús, se describen a lo largo del libro de los Hechos, como dije recién. Así también se mencionan en Gálatas, en Primera de Corintios y en Colosenses también se nombran estos viajes. Pero vemos su nombre mencionado en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37 que dice, entonces José, así se llamaba Bernabé, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, dice él, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí se nombra por primera vez a Bernabé, ¿cierto? El cual se llamaba José. Yo no tenía idea que se llamaba José, lo aprendí ahora. Y los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Nuevamente aquí Lucas describe a José, ¿cierto? Un levita de Chipre, a quien se le puso Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de exhortación o hijo de consejo. Se lo pusieron probablemente por la causa de la inclinación que tenía Bernabé en servir a los demás. Probablemente por eso le pusieron así, ¿cierto? Ese, como dice aquí, sobrenombre. Y esta inclinación, ¿cierto? Por el aliento, por el apoyo, por la generosidad, por la disposición, ¿cierto? Para hacer todo lo que los líderes de la iglesia necesitaban, Bernabé lo hacía. Era un hombre dispuesto a servir. Este José, ¿cierto? Este Bernabé, como lo llamaron después, vemos que vendió también, dice allí, una heredad, y esto era un campo. Él tenía un campo, un terreno, ¿cierto? Lo vendió y dice la Escritura que trajo todo el dinero a los pies de los apóstoles, lo puso para la obra o para el servicio del Señor. Tenía un corazón dadivoso, ¿cierto? También el libro de los Hechos en el capítulo 9, versículo 27 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor.
el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé aquí, al leer este versículo, vemos que hizo una importantísima, o tuvo una labor importantísima, pero muy importante, amado hermano, en el comienzo del ministerio del apóstol Pablo. Él fue como una ayuda para el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice allí en lo que leímos recién que Saulo, ¿cierto?, después de su conversión, quería reunirse con los apóstoles. Él quería ir ante los apóstoles, estar con los creyentes allí en Jerusalén, pero todos estos le tenían miedo a Pablo porque Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Y obvio le tenían miedo, mataba a los cristianos, los martirizaba, los metía presos, ¿cierto? Entonces ellos tenían miedo de estar con Pablo. Sin embargo, este varón, Bernabé, fue quien lo tomó, dice ahí la escritura, y lo llevó donde estaban los apóstoles y los creyentes. Él fue como el que puso el pecho a las balas porque los otros no, tenían miedo y no lo querían. Entonces este Bernabé, ¿cierto?, hizo esa función y dio testimonio también de lo que el Señor había hecho en Saulo, que hasta ese entonces todavía lo nombraban Saulo, ¿cierto? Cómo había sido su conversión, dice la escritura allí en el capítulo 9, y cómo Saulo anunciaba a Jesús con valentía y sin temor. Bernabé fue como una especie de testigo, fue como una especie de abogado para Saulo. Bernabé respondía por él ahí cuando lo llevó frente a los apóstoles, frente a los creyentes. Bernabé hablaba de este nuevo converso, ¿cierto?, de este nuevo cristiano Saulo. Y dice en Hechos 9 que se quedó que Saulo, después de que Bernabé, ¿cierto?, habló por él y lo recomendó, por decir algo, dice ahí en el mismo Hechos 9 que Saulo se quedó con ellos y después se movía libremente en Jerusalén, hablando con denuedo en el nombre del Señor. O sea, Saulo lo llamaban hasta ese entonces, ¿cierto? Porque recién en el capítulo 13 del libro de los Hechos se menciona por primera vez, o Lucas menciona por primera vez a Saulo como Pablo, recién en el capítulo 13. El libro de los Hechos también detalla cómo Bernabé estaba haciendo la obra de Dios en Antioquía. Relata cómo trabajaba él allí, ¿ah? Pero Bernabé decidió buscar a Pablo, después pasó un tiempo, decidió buscar a Pablo para que los dos pudieran trabajar juntos allí en Antioquía. Bernabé, después de ayudarlo, ¿cierto?, Pablo se fue a otro lado, siguió predicando el evangelio, pero Bernabé decidió ir a buscarlo nuevamente a Pablo para que los dos pudieran trabajar juntos en la fe. El libro de los Hechos, en el capítulo 11, dice, versículos 22-25, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, dice Hechos capítulo 11. La iglesia, amado hermano, creció, ¿cierto?, constantemente bajo la asociación o la unión de líderes, ¿cierto?, en este caso aquí de Bernabé y de Pablo, tanto en tamaño como también en finanzas. La iglesia en el libro de los Hechos también creció en finanzas porque la gente vendía todo lo que tenía y lo entregaba. Si bien estos dos, ¿cierto?, Bernabé y Pablo discreparon más adelante, tuvieron un pequeño problema sobre un colega de ministerio, por decir algo, y se separaron, lo vamos a ver también más adelante. Sus esfuerzos por Jesús obtuvieron, amado hermano, tremendos resultados y ayudaron a difundir la fe, ayudaron a difundir el evangelio por todas partes en aquella época. Pablo también usa a Bernabé como un ejemplo que tiene que tener, ¿cierto?,
de una persona o de alguien que tiene que tener una perspectiva correcta con respecto a lo que es el dinero y los bienes, ¿cierto? Pablo usa de ejemplo a Bernabé porque cuando, como dije recién, Bernabé vendió, ¿cierto?, su heredad, vendió sus tierras y trajo todo el precio, trajo todo lo que cobró, ¿cierto? Lo puso a los pies de los apóstoles, como dice la Escritura. Entonces Pablo muchas veces lo usa a él también como ejemplo de esto. En la medida que la iglesia primitiva, ¿cierto? Uno dice iglesia primitiva, pero no sé si era tan primitiva, hermano, pero se llama así. Yo no la encuentro nada primitiva, la verdad. A medida que la iglesia más antigua crecía, a pesar de la persecución, amado hermano, de Herodes, Bernabé también fue llamado por el Espíritu Santo para ir con Pablo en un viaje misionero. En Hechos capítulo 13 dice, los primeros 3 versículos, Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Aquí, amado hermano, en Hechos capítulo 13, en estos 3 versículos que leí, aquí comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿cierto? Y fue acompañado con Bernabé, ¿cierto? Aquí comienza el primer viaje misionero de Pablo. Juan Marcos, otro personaje que es sobrino de Bernabé, que lo nombra en Colosenses capítulo 4, nombra a Juan Marcos como sobrino de Bernabé, fue el ayudante tanto de Pablo como de Bernabé, quien también comenzó, ¿cierto?, este primer viaje misionero. Estos 3 iban en este primer viaje. Durante ese primer viaje misionero, por un motivo que no especificado, no detallado, ¿cierto?, este Juan Marcos, este sobrino de Bernabé, abandonó el viaje, no completó el viaje, ¿cierto? Sin embargo, Bernabé, aunque Juan Marcos, su sobrino, desertó del viaje, Bernabé continuó con Pablo, continuó el viaje con Pablo y estaba con él en el ministerio del Pablo en este primer viaje misionero, Bernabé. Después de ese primer viaje, Pablo y Bernabé comenzaron a planificar o a planear el próximo viaje. Pero Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos. Pero Pablo se negó, ¿cierto? Por lo que había pasado en el primer viaje misionero, Pablo se negó y se formó una especie de ruptura entre ellos, al punto que se separaron. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en estas ciudades las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía como sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea, cada uno partió por distintos lados, ¿cierto? A distintos lugares. Bernabé, ¿cierto?, fiel a su apodo de hijo de consolación o hijo de exhortación, tomó a Juan Marcos, ¿cierto?, su sobrino, y pasó mucho tiempo con él discipulándolo, ¿cierto? Evidentemente, ese ministerio de discipulado de parte de Bernabé hacia Juan Marcos, su sobrino, fue tan efectivo, amado hermano, que años más tarde Pablo, el que no quería llevar a Juan Marcos, años más tarde pidió específicamente que llevaran a uno de esos viajes a Juan Marcos, puesto que ya había madurado, ¿cierto? Ya había crecido en la fe hasta el punto de ser útil para Pablo en su ministerio. Y este Juan Marcos, sobrino de Bernabé,
fue el que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Ah? El Evangelio de Marcos, ¿cierto? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelios, y este Evangelio de Marcos lo escribió este varón, Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Y con respecto a Bernabé, la única mención negativa que hay en las Escrituras es en referencia a un incidente en que la hipocresía, por decir algo, de Pedro influenció sobre unos judíos, incluyendo a Bernabé, para rechazar a algunos gentiles como comían. Dice Gálatas 2, versículo 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, esto lo está diciendo Pablo, lo resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, ¿cierto? Los judaizantes, después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, ¿cierto? Bernabé se dejó influenciar, es la única referencia que hace la Escritura con respecto a algún incidente negativo que él haya tenido. Bernabé también fue considerado dentro de los cristianos como un apóstol, aunque no lo era como los 12, ¿cierto? Dice Hechos capítulo 14, dice, cuando le oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, ¿cierto? Aunque no era uno de los 12 originales, ¿cierto? Sin embargo, fue apartado con Pablo por el Espíritu Santo y enviado por la iglesia primitiva a difundir las buenas nuevas por toda la tierra. Así que en ese sentido, amado hermano, en ese sentido, como enviado, ¿cierto? Enviado como misionero itinerante a llevar el mensaje de Jesús a los demás, puede ser considerado un apóstol, pero no era de los 12. Al igual que Bernabé, ¿cierto? Como cristianos nosotros, hermanos, amados hermanos, estamos llamados también a alentar a otros, especialmente a aquellos que están débiles en la fe o que están luchando en la fe. Hechos capítulo 11, 23 describe a Bernabé, lo dije recién, como un hombre también que se alegraba de ver los demás exhibiendo la gracia de Dios, ¿cierto?, en sus vidas, exhortando y alentando y permanecer firmes. Él se alegraba con estas cosas. De la misma manera, nosotros debemos buscar oportunidades para, no sé si es la palabra correcta, pero para alabar a aquellos que le dan gloria y honra a Dios a través de sus vidas que reflejan la fe en Jesucristo. Además, Bernabé también es un ejemplo de un espíritu generoso cuando se trata de dar generosamente en la obra del Señor. Si bien, con respecto a su muerte, bueno, traté de buscar, pero no pillé nada. La Biblia, por lo menos, no menciona nada de la muerte de Bernabé. Se sabe si algunas tradiciones, ciertas tradiciones son escritos que no son bíblicos, sino que cosas que se transmitieron de generación en generación, ¿cierto? Algunas tradiciones más tardías o algunos libros apócrifos, igual que son ¿saben qué son los libros apócrifos? Los libros que no están dentro del canon bíblico, por ejemplo, que no están en la Biblia. Macabeos, Sabiduría, incluso hay un libro que se llama El Evangelio de Bernabé, que son libros apócrifos que no están considerados como inspirados por el Espíritu Santo y que no están en la Biblia. Pero son muy buenos, sí, hermano. Yo leí Macabeos, estuve leyendo, y la vez comentábamos en tu casa, a ver si, y es un libro muy bueno de historia. No son inspirados por el Espíritu Santo, pero sirven. Bueno, algunos libros apócrifos, ¿cierto? O algunas tradiciones antiguas dicen que fue martirizado Bernabé por su fe y murió martirizado como algunos de los apóstoles o diáconos o cristianos, ¿cierto? Puede haber sido apedreado, puede haber sido quemado, tal vez hasta la muerte. En Salamina, lo único que se nombra que murió allí, pero no se sabe de qué forma, en la isla de Chipre, por manos de judíos. ¿Qué podemos aprender los cristianos, ¿cierto? Nosotros de Bernabé. Bernabé, ¿cierto? Era alguien
en lo que el mundo se refiere, o cuando él todavía no era cristiano, con respeto en la vida mundana, digamos, cuando él todavía no era convertido, ¿cierto? Porque tenía riqueza, tenía también autoridad, ¿cierto? Como levita, él poseía también propiedades, pero él prestó atención a las palabras de Jesús, ¿cierto? No es que las haya escuchado, o tal vez sí. Las palabras de Jesús de Mateo 19:21, cuando Jesús le dice al joven rico que para obtener la vida eterna, ¿cierto? Le dice, ve, vende tus bienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y eso fue en cierto modo lo que hizo Bernabé, ¿cierto? Como dijimos, Bernabé vendió el campo, el terreno que tenía y lo puso el dinero a los pies, ¿cierto? De los apóstoles para la obra del Señor. Luego pasó el resto de su vida viajando como misionero, ¿cierto? Llevando a otros el Evangelio del Señor Jesucristo y con un riesgo también en su vida, un riesgo personal. También vio a Pablo, el mismo hombre que él había tomado, ¿cierto? Bajo su protección para llevarlo a los apóstoles. Él también vio a Pablo ascender o crecer, ¿cierto? En el Señor, ascender por decir algo, o crecer a un mayor grado en el ministerio de Cristo. Él lo vio eso, ¿cierto? Y no sintió celo ni envidia por eso, a pesar que él fue quien llevó o ayudó en el comienzo del ministerio de Pablo. Él se sentía orgulloso de esas cosas. Sin embargo, Bernabé, ¿cierto? A pesar de lo que él pudo haber vivido, porque arriesgaba su vida, ¿cierto? Por el Evangelio, persistió, ¿cierto?, en su trabajo, incluso después de que él y Pablo también se separaron, tuvieron ese encontrón ahí, o esa disputa en el comienzo del segundo viaje misionero. Incluso después Pablo, ¿cierto?, que lo criticó también por desviarse y caer en la hipocresía. Bernabé igual se mantuvo firme. Ese no fue un motivo para que él se aleje del trabajo que estaba haciendo. Él siguió firme, llevó a otros al Cristo e hizo un trabajo extraordinario, amado hermano, por el reino de Dios. En conclusión, Bernabé fue un hombre, ¿cierto?, de ánimo. Bernabé dio su vida a la iglesia, sacrificó mucho de él para la fe, ¿cierto? Entregó todos sus bienes que tenía por la obra de Cristo. Junto con Pablo y junto con otros líderes cristianos también en su tiempo jugó un papel decisivo en la difusión del Evangelio por todos los países y continentes y en la conversión también de muchas personas, porque la palabra también lo dice, tanto judíos como gentiles no judíos, ¿cierto? Por él y otros más como él también, hoy nosotros conocemos el Evangelio o tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, ¿qué aprendemos de Bernabé entonces? Uno, un ejemplo de compromiso, ¿cierto? Los creyentes, amado hermano, están en medio de amenazas los creyentes estaban en medio de amenazas, ¿cierto?, por parte de los líderes religiosos de aquella época. Había tensión política, persecución religiosa, y en ese contexto aparece Bernabé en escena, ¿no? A pesar de los peligros que enfrentaban aquellos que profesaban la fe, Bernabé no solo confesó a Cristo, sino que se unió a la iglesia y lo hizo de una manera muy, pero muy comprometida, amado hermano, muy comprometida. Segundo, ¿qué aprendemos de Bernabé? Un ejemplo también de generosidad, ¿cierto? Este hombre fue alguien, como quien dice hoy en día, uno desprendido, ¿cierto? Él no amaba las cosas materiales, ¿cierto? Él se desprendió de lo que tenía de sus bienes y lo entregó. No se condujo, ¿cierto?, con mezquindad al ver la necesidad de los hermanos en la iglesia, sino que obraba siempre en generosidad, tenía un corazón dadivoso y generoso. Y en medio, amado hermano, de una generación altamente materialista que vivimos hoy en día, ¿cierto?, nos hace bien mirar la generosidad que tiene Bernabé y poder replicarla también. 3. Bernabé es un ejemplo de amor y humildad, ¿no?
Como Lucas habla, ¿cierto?, de Saulo, previo a su conversión, nos dice que antes de su conversión, que hacía estragos, ¿cierto?, en la iglesia, perseguía a la iglesia, mataba a cristianos, echaba a los creyentes a la cárcel. Por tanto, después de su conversión, cuando él quiso, ¿cierto?, reunirse con sus discípulos en Jerusalén, lo vimos, ellos titubeaban de recibirlo, pues tenían miedo, lo dije también. Entonces vemos un ejemplo de amor y humildad en Bernabé, porque Bernabé lo introdujo, ¿cierto?, dentro de este círculo cristiano, y lo introdujo contándoles lo que Dios había hecho en Saulo, en este varón, ¿cierto? Y él hablaba por él, entonces los discípulos estuvieron dispuestos allí a aceptarlo. El amor de Bernabé por el prójimo lo condujo a ser humilde y por tanto, como dije, introducir a Pablo en el ministerio, rehusándose llevarse solo él la gloria. Porque él podría haber dicho, yo estoy creciendo, ¿para qué voy a llevar a este para allá? ¿Cierto? Él rehusó, ¿cierto?, llevarse solamente en la gloria, ¿cierto? De hecho, no solo introdujo a Pablo, sino que también lo dejó liderar, lo dejó crecer, y yo creo que la palabra no lo dice, pero lo ayudó a crecer en el comienzo del ministerio, ¿cierto? Un hombre humilde, amado hermano, reconoce el llamado y los dones en otros, y no importa si eso a lo mejor implica, amado hermano, el convertirse en un líder secundario como lo que pasó con Bernabé, ¿cierto? Y eso es una evidencia también de un corazón impactado por la gracia del Evangelio. Al inicio del segundo viaje misionero, según Hechos 15, ¿cierto?, en adelante, vemos la otra escena en la que muestra esta característica de Bernabé, ¿cierto? Pablo quería que el equipo misionero volviera a visitar a los hermanos en las ciudades donde habían estado en el viaje anterior, y Bernabé estaba de acuerdo, pero quería llevar a Juan Marcos, ¿cierto? Estamos aprendiendo igual aquí de su amor y de su humildad. Él quería llevar a Juan Marcos, y Pablo quería que... Y Pablo no, ¿cierto? No quería llevar a Juan Marcos, su sobrino. Pablo se opuso, ¿cierto? Pero esta situación llevó también a que Bernabé pudiera hacer un trabajo, ¿cierto?, en amor y en humildad en su sobrino Juan Marcos, ¿cierto? Quien después, como dije recién, fue quien escribió el libro, el Evangelio de Marcos. Al conocer a este hombre, con esto termino, en la palabra, ¿cierto?, a este Bernabé, los creyentes haríamos bien al preguntarnos, amado hermano, y termino con esta pregunta: ¿nosotros también estamos dispuestos a exaltar a Cristo por encima de nuestros intereses personales, siendo ejemplos de compromiso, generosidad y amor? Es una pregunta que debemos respondernos nosotros. ¿Podremos llegar a ser como Bernabé? Yo creo que sí. Amén. Oremos, hermano. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios amado. Te damos gracias por cada uno de estos hombres, Señor, de estos nombres, Señor, que han quedado plasmados, Señor, en tu santa palabra, Señor. Sin duda, grandes ejemplos, Señor, a seguir. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, como Bernabé, Señor. Un corazón humilde, un corazón generoso, un corazón dadivoso, un corazón, Señor, que se alegra, Señor, por el progreso del que tiene al lado. Un corazón que no siente envidia, un corazón que no siente celo, un corazón que se llena de gozo, Señor, al ver, Señor, cómo la iglesia crece. Pon en nosotros este corazón, Señor bendito. Gracias porque podemos aprender de la vida de Bernabé, Señor, de José, quien le pusieron Bernabé, porque tenía un corazón que exhortaba, un corazón que consolaba, un corazón que guiaba, Señor, al que estaba débil, como él guió y discipuló también a su sobrino. Pon en nuestros corazones también ese deseo de discipular, de enseñar, de edificar, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por este hermoso personaje, Señor, que está aquí en la palabra. Te alabamos por ello, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, mi hermano.
Qué hermosa palabra, ¿no? Amén. Tenemos que hacernos esa pregunta si podemos llegar a Bernabé. Yo creo que, como dijo el